Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos continuando en esta serie de estudios en la que estamos viendo enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó en los Evangelios. Y hoy empezaremos una serie también de estudios que nos permitirán contemplar un contraste entre la gracia de Jesucristo y el legalismo. Y para esto vamos a ver dos pasajes que se encuentran en el Evangelio de Juan. Pero esto lo vamos a hacer en nuestros estudios posteriores, porque antes vamos a hablar un poco acerca de la gracia del Señor Jesucristo y cómo esa gracia es tan necesaria en nuestras vidas. Muchas veces nosotros fallamos en apropiar esa gracia y en contraste a esa gracia vivimos realmente un legalismo. Siempre debemos entender que gracia se refiere a algo que nosotros no merecemos, pero que Dios nos da, algo que Dios nos extiende. Su salvación es por gracia, porque ninguno de nosotros la merece, pero el Señor la extiende. A eso se refiere la gracia. Quiere decir, nadie se la puede ganar, pero a pesar de que nadie se la puede ganar, Él la da. Claro, Él tiene un camino para que podamos apropiarla, es decir, la fe en Jesucristo es el medio para apropiar esa gracia de Dios. Pero eso no significa que creer en Él me hace merecedor. Es que yo no soy merecedor de su perdón. Pero Él extiende su gracia y por eso es por lo que me perdona. En contraste a la gracia, que es aquello que nosotros recibimos del Señor sin ser merecedores, muchas veces ponemos nuestros ojos en la ley. La ley es completamente contraria. ¿En qué sentido? Pues en que la ley me da una norma que yo debo cumplir para ganarme algo. Y la vida cristiana no es una vida que deba vivirse en la ley. No quiere decir esto que podamos nosotros hacer lo que queremos porque vivimos bajo la gracia. Es algo que vamos a ir viendo acá en estos estudios. Pero la idea es entender esa diferencia desde el principio. En su gracia, Dios me permite apropiar sus promesas, aunque yo no las merezca. La ley, o vivir por ley, pretende ganar algo de parte de Dios. Y es ahí en donde muchas veces terminamos desviándonos en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a ver este pasaje. Y vamos a ver el ejemplo que encontramos en estos pasajes de Juan sobre esta necesidad de gracia y cómo el Señor Jesucristo la manifestó, cómo Él derramó esa gracia que nos permite entonces tener esa comunión con Dios. Pero vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te queremos agradecer por la oportunidad que hoy nos das de meditar en tu palabra. Queremos pedirte tu dirección, que seas tú, Señor, quien habla a nuestro corazón, quien abre nuestro entendimiento y nos permite, Señor, el apropiar lo que tú nos dejaste para nuestra edificación. Guíanos tú, Señor. Guíanos en lo que compartimos hoy, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Como les decía, una de las cosas más maravillosas que nosotros leemos en las Escrituras es que el Señor Jesucristo vino a extender gracia. Y antes de empezar a estudiar nuestros pasajes de Juan 5 y Juan 8, vamos a ir a Juan capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice el versículo 16 y el versículo 17. Leemos acá: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense cómo Juan dice de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tomamos de su plenitud. Todos tomamos de su plenitud. ¿Qué tomamos? ¿Qué recibimos? Bueno, recibimos de su plenitud, de aquello que Él abunda, porque Él es abundante en todo lo que tiene. Pongamos un ejemplo sencillo. Su amor, por ejemplo. Su amor es abundante.
Dios nos dice claramente en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Él abunda en amor. Entonces aquí dice, tomamos de su plenitud, de su abundancia. Tomemos entonces como ejemplo su amor. Él es abundante en amor. Pero ¿cómo hago yo para apropiarlo, para recibirlo, para tomarlo? Aquí en este pasaje de Juan 1 lo dice, gracia sobre gracia. Esto significa que esa abundancia de su amor yo no puedo recibirla mereciéndola o ganándomela, sino que la recibo por gracia. Es un don que Él extiende, es un regalo que Él extiende para aquel que lo quiera recibir. Eso es gracia. Y entonces contrasta el versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué hace este contraste? ¿Quiere decir que la ley no es buena? No, no es eso lo que está diciendo. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos enseñan cuál es el propósito de la ley. La ley que Dios dio a través de Moisés. Me refiero a esa ley que se encuentra en el Antiguo Testamento y que consiste en 613 mandamientos registrados en el Antiguo Testamento. Esa ley tenía un propósito, y ese propósito no era que nosotros alcanzáramos el amor de Dios, el perdón de Dios o que alcanzáramos el favor de Dios. El propósito de esa ley es que nosotros nos diéramos cuenta de que somos incapaces de recibir todo por merecimiento. Vamos a leer Romanos, en el capítulo 3 de Romanos. En este pasaje vemos cómo el Señor nos enseña, primero, que nadie merece nada de parte de Dios. Después de haber dicho que no hay justo ni aun uno en el versículo 10, dice entonces en el versículo 19 y 20 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A ver, quiero pausar aquí. Fíjense cómo lo dice. Todo lo que la ley dice está para que todos nosotros quedemos en una posición que él describe como el juicio de Dios. ¿Por qué es esto? Porque la ley dice, por ejemplo, en Levítico 19:11, no mentirás. ¿Y quién de nosotros ha pasado toda su vida sin decir una sola mentira? La respuesta es nadie, ¿verdad? Nadie ha cumplido tan solo esa ley. No es que estemos orgullosos de haber mentido. La idea es la siguiente, que reconozcamos que eso nos condena, que eso nos pone bajo el juicio de Dios. Porque por eso dice el versículo 19, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en ese juicio somos culpables. Entonces la ley no es para que yo logre una justificación ante los ojos de Dios, más bien es para que yo me dé cuenta, el juicio de Dios está sobre mi vida, porque yo soy pecador. Por eso dice el versículo 20, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Quiere decir hallado justo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el propósito. La ley fue dada para que yo conociera que soy pecador y para que, conociendo que soy pecador, entienda entonces mi necesidad de la gracia de Dios, mi necesidad de un Salvador. Si yo entiendo que soy pecador, entiendo que estoy condenado y voy a entender también que necesito que alguien me rescate. Esa es la idea de lo que estamos viendo. Entonces la ley fue dada en contraste a lo que Cristo vino a dar. La ley fue dada como una norma que me muestra que yo estoy bajo el juicio de Dios. Y esa ley dada a través de Moisés, es lo que leíamos en Juan 1:17, Jesucristo vino a extender gracia en contraste a esa ley. Esa gracia no significa que no le importa el pecado. Él vino a extender gracia porque murió por nosotros, porque pagó el precio. Esa gracia se manifiesta en el amor que Él nos tiene. ¿Quién de nosotros merecía que Jesús muriera por Él? Nadie, porque todos somos pecadores. Entonces el contraste es ese. La ley es por merecimiento. La gracia es porque Dios decidió extenderla por su amor y su favor hacia nosotros, y debemos aprender a recibirla y a vivir en ella. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas. Aquí vamos a leer en el versículo 16 lo siguiente. Gálatas 2:16 empieza diciendo, desde ahí vamos a leer,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí lo agrega, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Aquí lo dice. Es decir, nadie va a llegar un día al cielo y el Señor le va a decir, cumpliste mis mandamientos, entra al cielo. No, eso no va a suceder, porque eso sería ser hallado justo en base a mis obras. Y aquí dice, nadie puede ser hallado justo a través de la ley. Aquí nos dice, es por la gracia de Dios que una persona puede ser hallado justo. De otra forma, no tendría sentido lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Nos dice lo siguiente, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Esto dice la ley. La ley dice, ¿quieres ser hallado justo? No peques. ¿Quieres que Dios te dé entrada al cielo? Cumple toda la ley, pero sin fallar nada. Prácticamente nos dice, sé perfecto. Y es por eso que todos nosotros, como leímos en Romanos, debemos reconocer que estamos bajo el juicio de Dios, porque no lo logramos, no somos perfectos. Esa es la diferencia. Esto es lo que la ley da. Sin embargo, en contraste, Jesucristo vino a extender gracia. Esto no significa, nuevamente, que no debamos prestar atención a la ley, porque ésta nos hace comprender aquello que es agradable ante los ojos de Dios. Además, hay algo distinto, y eso distinto es el Espíritu de Dios que viene a la vida del creyente. Cuando el hombre viene a Cristo, cuando el hombre pone su fe en Cristo, nace de nuevo, le recibe a Cristo y el Espíritu de Dios viene a su vida. Es ahí entonces cuando trae a nuestra vida una ley diferente, la ley de Cristo. Esa ley que ya no consiste en mi esfuerzo por cumplir un mandamiento, sino es algo que Él produce dentro de mí. Conmueve mi corazón, me transforma, cambia mi pensamiento. Entonces mi proceder ya no es movido por lo que quiero cumplir o por aquello en lo que no quiero caer, sino que mi corazón, conmovido y guiado por el Espíritu de Dios, dice, no me interesa ese pecado. Eso es completamente diferente. Ya no miento para no ser culpable ante los ojos de Dios, sino no me interesa mentir, porque Él me enseña a hablar con la verdad. Esto es lo que la Biblia llama la ley de Cristo. Leamos en Romanos capítulo 8, en el versículo 2. Aquí vemos esa gran diferencia. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley de Cristo. Continúa diciendo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Saben? La gracia me hace libre de la ley. La ley de Cristo me hace libre de la ley que exigía perfección. No estoy sujeto a ella para alcanzar el cielo, porque Cristo me ha redimido, me ha perdonado, me ha justificado. Me ha dado su Espíritu y ahora la vida del creyente debe ser esa. Ahora Él, a través de su Espíritu, me lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Regresemos a nuestro ejemplo. Yo puedo ver claramente que Dios dice en su ley que no debo mentir, ¿verdad? Estamos tomando un ejemplo y yo sé que ese es el mandamiento, pero aunque yo lo sepa, eso no quiere decir que yo lo voy a cumplir. No puede cumplirse en fuerzas humanas, porque somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores por naturaleza. Pero si Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da su Espíritu, Él nos da esa nueva naturaleza. Él nos puede llevar entonces a vivir hablando la verdad. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no es algo fuera de mí que yo veo y quiero alcanzar. Es alguien dentro de mí que me lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. Es la ley que Él produce dentro de mí. Eso es gracia. ¿Por qué es gracia? Porque yo no lo merezco. Porque yo no hice nada para alcanzarlo. Cristo le extendió hacia mi vida, habiéndome dado su Espíritu. Dios anhela que nosotros caminemos en el Espíritu y vivamos en el Espíritu. Quiere decir, en comunión con el Señor, en la plenitud de Cristo, para que entonces sea su Espíritu el que nos gobierna y vivamos conforme a la ley del amor.
Ese es otro nombre que la Biblia le da a la ley de Cristo, la ley del amor. Quiero detenerme aquí y preguntarles a ustedes que me escuchan. Quizá alguno de ustedes nunca ha apropiado esa gracia de Dios. Quizá hasta ahora ha estado luchando en sus propias fuerzas para lograr alcanzar algo que, simplemente a la luz de lo que acabamos de ver, es inalcanzable. Yo quisiera hoy que ustedes pudieran venir a los pies de Cristo. Dios nos dice que esa gracia Él extiende, pero debemos apropiarla a través de la fe en Jesucristo. El Señor mismo nos dice que Él vino a esto. Juan capítulo 3, versículo 16, nos enseña una verdad maravillosa. No en balde es tan mencionada, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece salvación al pecador que en arrepentimiento se acerca a Él, para apropiar el sacrificio de Cristo por fe. Esto no solamente es una profesión, es una decisión en el corazón de abandonar mi vida de pecado y voltear a ver al Señor, de abandonar mi esfuerzo personal en cumplir la ley que es inalcanzable y descansar enteramente en el sacrificio de Cristo como el sustituto, aquel que pagó por mis pecados. Si alguno de ustedes hoy quiere apropiar esa gracia de Dios y venir a los pies de Cristo, yo quiero guiarle en una oración que pueda dirigirse a Dios y le diga estas palabras: Señor, hoy reconozco que mi pecado me separa de ti. Reconozco que soy pecador, Señor, que no soy justo. Y en base a lo que en tu palabra hoy escucho, me doy cuenta que es imposible para mí merecer tu perdón. Es por eso, Señor, que yo vengo a ti hoy, para suplicarte que me perdones, para apropiarme de esa gracia que tú me quieres dar. Hoy, Señor, arrepentido de mis pecados, vengo a tus pies y te pido que tú me limpies. Señor, yo creo que tú enviaste a tu Hijo a este mundo para pagar por mí, que resucitó al tercer día, mostrando su victoria sobre la muerte y el pecado. Y hoy, Señor, yo por fe quiero recibir ese don de la salvación que tú extiendes. Toma mi vida en tus manos y haz conmigo tu voluntad. Por fe yo te recibo. Te abro mi vida, te abro mi corazón y te pido que vengas a mí y hagas de mí una nueva criatura. Tómame en tus manos, haz conmigo tu voluntad. Te pido todo esto creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio, continuaremos este tema y abordaremos entonces nuestro primer pasaje de Juan en el capítulo 5. Que Dios les bendiga.